días. Vamos a comenzar Torah y café de hoy. Buenos días, Andrés. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con todos los días. Si alguien tiene una alcancía al lado suyo, que ponga una moneda en la alcancía para acá. Y vamos a hacer juntos un salmo. Vamos a recitar juntos el salmo de 119, los primeros psukim. Ashrei, Tmimei, Darech, Aholchim, Betorat, Adonai, Ashrei, Notzrei, Edotav, Bechol Lev, Yidreshuhu, Af, Lo, Pa'alu, Avla, Bidrachav, Halajo. Bueno, recitamos 3 versículos. Buen día, Jorge, del 119. Y ahora vamos a comenzar con el estudio de Torah. Hicimos Tfilá, hicimos Tzedakah y ahora hacemos algo de Torah. Vamos a aprender acerca de la sefirá del día de hoy. El día de hoy es el cuarto día de la quinta semana del Omer. Es el día 32 del Omer. Hoy de noche es la Lag BaOmer. Y tenemos como desafío para el día de hoy la midá, la sefirá de Netzach Shebehod. Netzach es la persistencia y Hod es humildad. Entonces, el mensaje de hoy, a continuación del de ayer, cuando hablamos de humildad, es importante tener en cuenta lo que humildad significa, ya lo hablamos varias veces. Humildad significa reconocer lo que tenés y reconocer que lo que tenés viene de Hashem. Hashem te lo da y te lo da con un propósito, para utilizar, para compartir como Él quiere, para beneficiar a los demás con aquello que Dios te dio. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que sería Netzach Shebehod. Netzach, como dijimos, es la persistencia y perseverancia. Humildad, a veces es fácil ser humilde, es fácil reconocer y por tanto compartir, es fácil no buscar atención. Cuando las cosas están, digamos, como tienen que ser, y las cosas están en forma lineal, en forma que acompaña. Pero a veces la humildad de uno se ve amenazada. ¿Qué quiere decir? A veces uno le dicen cosas, o le pasan cosas, le hacen cosas que lo hacen enojar, por ejemplo. Entonces, en ese momento, su humildad, uno podría pensar que bueno, tengo una excusa, hoy tengo excusa para enojarme, para expresar arrogancia. Porque ¿qué pasa? El enojo y la arrogancia van de la mano. No todos saben, pero el Tanya, el primer capítulo, cita lo que dice nuestros sabios, que tenemos, así como todo está compuesto de 4 elementos básicos, ¿sí? Tierra, fuego, aire y agua, así también espiritualmente el alma animal, el alma animalística que tenemos adentro, tiene esos 4 componentes espirituales, de los cuales provienen distintos tipos de características y actitudes negativas. El elemento agua es el elemento que genera todo lo que es la persecución de placeres, la lujuria. El elemento aire es lo que está detrás de todas esas actitudes banales, vacías, que no tienen consistencia, como el aire. Polvo, tierra, es el elemento espiritual que representa, que genera espiritualmente en el alma la pereza, ¿sí? Porque el polvo tira hacia abajo, es como la tierra, la pereza, la depresión, vienen del elemento polvo del alma. Fuego es el elemento
espiritual del alma, del cual proviene todo lo que es el enojo, el egoísmo y la arrogancia. ¿Sí? El fuego tira hacia arriba. Entonces representa ese sentimiento que uno está por encima de otro, el enojo, obviamente el fuego, que uno se calienta, o sea. Y eso es algo que obviamente, eh, cuando hablamos entonces de la humildad, lo opuesto es la arrogancia. Entonces, por ejemplo, está todo bien, soy humilde, pero de repente alguien dice algo, hace algo que atenta contra tu humildad, que te enoja, que te ofende, ¿y ahí qué pasa? ¿Cómo reaccionás? ¿Reaccionás de manera humilde? ¿Te lo tragás? ¿Lo aceptás? ¿Lo dejás pasar? ¿O reaccionás en forma eh, vengativa, de una forma enojada? Y ahí la humildad se cae por la borda. Entonces, en el día de hoy, Netzach Shebehod es un día donde analizamos ese aspecto de la humildad. Y la humildad es persistente, la humildad se mantiene en el tiempo contra viento y marea, o es algo que cuando me es fácil soy humilde, pero cuando no lo es, ahí la humildad queda en el pasado. Hay una historia que viene a la mente, una anécdota donde hay una persona, en otros tiempos, donde gente, antes del hasidismo, y gente que pensaba que ser humilde significa hacerse pasar por sufrimientos y buscar que la gente te maltrate, y esa manera de trabajar la humildad. Obviamente no es el concepto de humildad como explica el hasidismo, pero bueno, entonces había uno que decía yo soy nadie, yo soy nadie, yo soy nadie, y viste, todo el día se repetía un mantra, yo soy nada, yo soy nada, yo soy nadie. Veía a otra gente, yo soy nadie, frente a él es más que yo soy menos que todos. Era una forma de desinflar el ego personal. Y un día viene alguien y le dice, vos sos una nada, sos un pedazo de nada, y lo relaja todo, y se ofendió todo. Entonces alguien para el pregunta, pero ¿no sos vos el que dice todo el día que sos nadie? ¿No sos un tipo humilde que siempre se denomina nada? Entonces, ¿qué te molesta tanto si el otro te insulta? Y dice, yo soy nadie, pero él no me lo puede decir. Que él me diga a mí que yo soy un nada, eso no corre. Entonces, obviamente eso era lejos de humildad. Él estaba haciendo algo, él se sentía bien con esa humildad. Entonces, en otras palabras, su ego se inflaba cada vez más. No solamente era inteligente, o pensaba que era inteligente, no solamente tenía esto, tenía lo otro, era rico, él tenía conocimiento, también era humilde. O sea que entonces su humildad agregaba a su arrogancia en lugar de desinflarla. O sea, su humildad no era una humildad obviamente real, era una humildad que cuando le convenía se decía, pensaba que era humilde, pero cuando su humildad, con su ego se veía un poco amenazado, de repente ahí ya su humildad, no había más nada de humildad, nada de Hod. O sea, Netzach Shebehod nos enseña que la humildad tiene que ser persistente. Si es humildad, está siempre ahí. Y si es algo que le haces un poco de cosquillas y desaparece, entonces eso no es humildad, eso es engañarse, que uno se somete a Dios y que está al servicio de los demás, pero no está en realidad tan humilde. Entonces hay que trabajar esa humildad, hay que trabajar esa humildad, hay que trabajar esa constancia en la humildad, para que la humildad entonces sea de verdad humildad y genere y logre lo que humildad tiene que lograr. Entonces, Netzach Shebehod significa que Hod precisa Netzach. Sin Netzach, Hod no es Hod. Y a través del Netzach, el Hod logra ser el Hod que puede y debe ser. Entonces, como todos los días vinimos viendo, Gesed Shebehod, ¿sí? Bondad en Hod, en humildad. Si no hay bondad, entonces no es humildad. Y lo mismo con todos los otros días. Tiferet, que vimos ayer. Si no hay compasión, humildad que no es compasiva, no es humildad real, no es humildad sana, no es una humildad sagrada. Y hoy vemos el mismo con Netzach. Persistente, si no es una humildad que se mantiene frente a desafíos, entonces no es humildad. Ahí nos damos cuenta de que en realidad lo que está pasando es un show, un engaño, una imaginación, pero no es de verdad la humildad sana y sagrada que se espera de nosotros.
Entonces vamos a ver, entonces el desafío de hoy, el ejercicio de hoy es entonces de intentar mantener esa humildad frente a los demás, a pesar de que te pongan a prueba tu humildad, a pesar de que a tu humildad la desafíen con algo que por ahí en un día común o en un estado común no le dabas continuidad a esa humildad. El día de hoy el desafío es entonces, el ejercicio es ser humilde, inclusive, especialmente, frente y con alguien o algo que en otra instancia te hubiese hecho enojar, gritar o lo que sea. Solo para concluir, quiero agregar un detalle más acerca del tema del enojo y la humildad, y la arrogancia y eso que hablamos antes. De paso, un poco más detalle. El Talmud dice que aquel que se enoja es como que si hubiese adorado ídolos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver adorar ídolos, la idolatría, con el enojo? Todo un concepto básico es así, ¿qué es la idolatría? En resumen, ¿cuál es la esencia de la idolatría? La idolatría, según como lo define el Rambam, y nuestros sabios en detalle, la idolatría implica que yo le adjudico a otros seres poderes que no son de ellos. Cuando yo creo y le adjudico al sol y la luna, astros o a algún otro ser o alguna otra creación, le adjudico poderes que no tiene y digo, ellos también son socios, eligen ser socios de Dios en la creación. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que no es Dios el que decide y maneja todo, sino que hay otros seres que participan y deciden en todo, en lo que sucede en el mundo y en mi vida. Y eso no es verdad, y eso es lo que se llama idolatría. En realidad de ahí surge la idolatría. La idolatría, según el Rambam, comienza en la época de Enosh, que fue el nieto de Adán y Eva, que ellos creían que Dios tiene socios y por tanto hay que agradecerle a los socios. Ahí atrás está el sol. Entonces hay que agradecerle al sol por ser partícipe en la creación y en el manejo del mundo. El sol sale, las cosas crecen, o sea que el sol entonces hay que agradecerle por ser socio de Dios. Y eso llevó después a que la gente empezó a hablarle al sol y a pedirle al sol y a servirle al sol y traerle sacrificios al sol y a hacer estatuas del sol y hacer templos para el sol, y habían profetas que hablaban en nombre del sol. Y ahí se desvirtuó completamente lo que ellos originalmente pensaban que era algo correcto para respetar a Dios y a sus socios. El problema, pero ¿cuál fue la esencia del problema? El problema fue que ellos entendieron que Dios tiene socios. Dios no tiene socios, el sol no es un socio de Dios, el sol es una herramienta de Dios. La luna no es socia de Dios, la luna es herramienta de Dios. O sea, cuando hablamos de la idolatría, la esencia de la idolatría, ¿dónde surge todo? Surge en un concepto errado de que el sol, la luna, las estrellas, los astros, la naturaleza, mis esfuerzos tienen fuerza propia, identidad propia y decisión propia. Y deciden ser socios de Dios en la creación cuando en realidad es completamente diferente de la realidad. Y es que Dios crea todo y se encarga de toda la realidad, todos los detalles. Y usa los medios que Él creó, las herramientas que Él creó y tiene para usar, para manejar, crear el mundo y la existencia de todo. Entonces, es interesante, eso es una base, es la base de la idolatría. Cuando alguien cree eso, significa que cuando alguien no se da cuenta de ese error, está tocando el palo de lo que es la idolatría y está dando lugar a los errores graves de la idolatría pura, de servir a otros dioses, ídolos, estatuas o cualquier otro ente que no sea Dios mismo. Volviendo al tema, cuando uno se enoja, es una expresión de arrogancia, que asimismo es una expresión de idolatría en su forma más esencial. ¿Por qué? Porque yo me enojo con alguien porque esa persona hizo algo contra mí. Ahora, la verdad es que en realidad acá hay varios temas. Número uno, esa persona no hizo nada. Él decidió hacer algo que estaba mal hacer, pero que a vos te haya llegado esa cosa mala que te dijo, no fue él. Dios decidió que a ti te pase algo.
Dios decidió que a ti te roben algo, que a ti te insulten, o que a ti te... No sabemos por qué, pero lo que está claro es que lo que te pasa a ti es porque Dios quiere que te pase a ti. El hecho que el otro decidió ser el intermediario a través de quien Dios hizo llegarte esa cosa, esa fue decisión de esa persona. Pero ese no es tu tema. Eso es tema con él y Dios. Esa persona ahora tiene que pagar las cuentas. Si alguien, por ejemplo, si alguien me insulta, entonces la halajá dice que me tiene que pedir perdón. Y si me agravió, me lastimó, me robó, lo que sea, me tiene que devolver. La Torah dice que me tiene que devolver lo que me dañó. Porque la Torah ahí le dice que es la forma que él tiene que corregir lo que él hizo para conmigo. Ahora, pero yo enojarme con él no tiene ningún sentido. Porque si él no me robaba eso, otro me lo hubiese robado. O se me hubiese roto el lavarropas. O se me hubiese roto la caldera. O se me hubiese... O sea, que a mí me falten $100 hoy fue decisión de Dios. Entonces, me iba a pasar igual. Que el otro haya decidido robármelo, eso es problema de él. Pero yo esos $100 los iba a perder igual. Entonces, enojarme con alguien es adjudicarle a esa persona poderes que no tiene en realidad. Él tiene libre albedrío de ser o no ser el medio a través del cual me va a llegar ese daño hoy. Pero si él no lo decidía y él se cuidaba de no robar, si él cumplía con la orden que Dios le dio a él y a todos nosotros, él no me robaba. Y el otro capaz que tampoco. Pero quizás el tercero sí. O quizás otra cosa sucedía para que lo que Dios quería que me pase hoy, me pasara. Entonces, de vuelta, enojarse con alguien es tocar el palo, pegarle el palo en la idolatría. Porque es adjudicarle a alguien o algo un poder que no tiene. Es como que si alguien me escribe a mí un mensaje de WhatsApp, algo ofensivo. ¿Está? ¿Qué voy a hacer? ¿Romper el celular? Porque me llegó por la... O sea, fue el celular ¿quién me dijo? ¿Quién me ofendió? El celular, ¿no? Fue la pantalla del celular donde apareció el insulto. Debería entonces tirar el celular al piso y romperlo. Obvio que no, porque no fue el celular, fue la persona que lo mandó. Lo mismo es así, en todo. La persona que te insulte también es un celular de Dios, en este caso. Enojarme con alguien es adjudicarle a esa persona un poder como fuente de insulto o fuente de lo que sea, el daño que me llegó. Y no lo es. De vuelta, por un lado, él tiene que pagar las consecuencias. Igual que Egipto. Dios decidió que el pueblo judío lo iba a someter a un pueblo durante mucho tiempo. Y después iban a salir de ahí con riquezas y a recibir la Torá y conquistar la tierra de Canaán. Dios se lo dijo a Abraham. Un pueblo va a someter y a esclavizar al pueblo judío durante 400 años. ¿Por qué entonces Dios manda las 10 plagas? ¿Por qué castiga a los egipcios, a Faraón y a todo Egipto? Si él ya lo había decidido antes. La respuesta es que Egipto decidió ser ese pueblo que iba a someter a los judíos. Si Egipto no lo hacía, lo tenía que hacer otro pueblo. Egipto fue quien decidió, Faraón y cada egipcio decidió maltratar a los judíos. Por eso se los castigó. Dios no dijo que lo tenés que hacer vos. Dios dijo que al judío tiene que hacer tal cosa. Que vos lo hagas, eso es problema tuyo. Entonces vos tenés que entonces ahora pagar las consecuencias. Pero ¿qué tiene el judío con los egipcios? Si no eran los egipcios, eran otros. Entonces acá viene el tema. Cuando nosotros celebramos Pesaj, por ejemplo, volcamos vino de nuestras copas cuando hicimos las 10 plagas. ¿Por qué? Porque no estamos contentos que Dios le trajo plagas a los egipcios. Las plagas era algo que Dios mandó a los egipcios para liberarnos, para demostrar que Él es Dios, para romper la arrogancia de Egipto, etcétera, etcétera. Pero con nosotros no tiene nada que ver. Y es algo muy interesante. Lo mismo cuando hablamos del enojo. El enojo es pensar que el otro tiene poderes que en realidad no tiene. Es Dios quien tiene ese poder. De que te llegue o no te llegue lo que te llegó ese día a través de esa persona. El único poder que tiene la persona es el libre albedrío para hacer o no hacer lo que corresponde o no corresponde. Y para ser entonces el intermediario para que te llegue ese daño. Pero eso al fin y al cabo es entre él y Dios. Si te debe algo, te tenés que devolver y lo tenés que llevar a la corte, demandarlo. Todo lo que, sí, el bedín primero, obviamente. Pero no por un tema de enojo, sino por un tema de justicia. Porque es lo que la Torah mismo dice que hay que hacer en caso de daños. Volviendo al tema es,
Entonces, esa humildad, volviendo al tema, la humildad es algo que tiene que expresarse en todo momento, netzach, con persistencia. O sea, inclusive si esta persona ahora me hizo algo, etcétera, etcétera, y yo debería entonces enojarme con él, no, vos mantenés tu humildad, mantenés tu calma, lo llamás, mirá, me hiciste tal de cosa, me hiciste tal daño, o me ofendiste, entonces pídeme perdón, no quiero separarme de ti, quiero mantener el vínculo, mi humildad es más importante que mi expresión de enojo para contigo. No me voy a enojar contigo, pero lo que hiciste estaba mal, entonces corrijamos corregí lo que hiciste mal, o sea, amiguémonos, porque yo contigo no me voy a enojar. Y ese es el tema del Netzach Shebehod. La humildad tiene que persistir y mantenerse a todo trapo, como se dice. Inclusive en un caso donde alguien te toma la paciencia o te desgasta la paciencia, tienes que ser paciente. Porque esa persona, de vuelta, no te va a hacer a ti perder algo tan importante y tan especial y tan esencial como la humildad que tanto uno precisa tener si es a Dios a quien quiere servir. Concluyo con un mensaje que también vincula todo esto a la Parashá de la semana. La Parashá de la semana es Behar, habla sobre el monte Sinaí, que Dios eligió ese monte justamente para entregar la Torá al pueblo judío ahora en 2 semanas en Shavuot. ¿Por qué eligió Dios el monte Sinaí? Porque era un monte bajo. Dice el Talmud, el monte bajo, el monte Sinaí representa la humildad, porque con humildad uno puede aprender Torá, uno puede recibir la Torá. Sin humildad uno nunca va a poder crecer, salir de Mitzrayim, como hablamos también en su momento, el tema de Matzah, en Pesach. Sin humildad uno no puede crecer, no puede avanzar, no puede conectarse con Dios. Por eso la humildad es tan importante. Dios elige el monte Sinaí para darnos la Torá, para enseñarnos este concepto. En fin, entonces nos deseo a todos brajá y atzlajá, bendición y éxito en aplicar los aprendizajes de hoy. Quizás es de los más difíciles, el Netzach Shebehod, de persistencia en lo que es la humildad, pero trabajar la humildad en todos sus aspectos para entonces ser mejores personas, ser mejores judíos y prepararnos para la entrega de la Torá en Shavuot, ya en 2 semanas y media, y prepararnos para llegar al Mashiach, que sea muy pronto. Les deseo a todos un día espectacular, y si Dios quiere nos vemos mañana a las 11, Torá y café, para avanzar con la siguiente dimensión de Hod, que es Hod Shebehod. Mañana es la Lag BaOmer, Hod Shebehod, un día sagrado, un día de mucha energía y de mucha luz. Espero que todos nos juntamos mañana a estudiar justamente en el día de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, libro básico de la Kabbalah, juntarnos a estudiar estas enseñanzas cabalísticas que gracias a él tenemos el mérito y la bendición de poder acceder y estudiar día a día. Gracias por sumarse, que tengan un día espectacular.